Vivir en Beta es capacitar para crecer. E-Class Corporate vive en Beta, Live Better. Presenta el Rat Pack, la mesa de editoras, esta mañana aquí en Mesa Central. Paula Comandari, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la visita que nadie está comentando, del movimiento que se está cocinando en silencio y de cómo el gobierno pretende que la seguridad vuelva a tomarse la agenda. Les cuento que Nayib Bukele aterriza en Chile. Tan, 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 tan. Pablo Escobar Chavarría, Hablamos de José García Ruminot. ¿Cómo es el ministro mejor evaluado del gabinete del presidente Kast? Vamos a hablar de su perfil, su estilo, los desafíos que tiene por delante para sumar votos y especialmente para evitar que otros se los resten. Vamos a hablar de todo eso. Pero vamos con... A ver, Nayib Bukele aterriza en Chile. ¿Qué tal? Sí, se había dicho, ¿no?, que iba a venir a Chile. O sea, en mayo. Pero no lo confirmaban en la Cancillería. No, porque en el fondo cuando no vino al cambio de mando, ¿se acuerdan que en un momento iba a venir en marzo? Como que ahí hubo un compromiso. Pero ustedes saben que este presidente viaja muy poco. Entonces no era tan... Da pocas entrevistas también. Da pocas entrevistas, claro. No era tan sencillo que llegara al país. Y bueno, las fechas circulan en voz muy baja, por supuesto, casi como secreto de Estado, les diría yo. Pero el presidente salvadoreño desembarca aquí en poquitas semanas más. El 20 de mayo, según lo que me confirman altas fuentes de Palacio. Así es que imagínense que al menos te lo confirmadísimo por altas fuentes de Estado. Y es visita de Estado. Y es visita de Estado, así es. No hay una confirmación pública, por supuesto, no hay una agenda oficial, pero hay mucha coordinación en marcha. O sea, ya se está viendo los lugares donde estarían, donde se reunirían, etcétera. Va a ser una visita express de apenas 28 horas que se comienza ya, como les digo, a afinar todo de manera muy, muy hermética. Pero bueno, en política, cuando algo se mueve así de silencioso, es porque el mensaje importa tanto como el contenido. Porque claro, el contexto en que viene Bukele no es neutro. Bueno, digo, viene Bukele, ustedes saben que todo puede pasar entre medio, pero hasta ahora... Porque a mí hace, no sé, 5 días en la Cancillería me dijeron, no, se está viendo, pero no me lo confirmaron. Pero a ti te lo confirmaron. Me lo confirmaron, sí. Eso es lo que hay, y lo que hay es lo que hay. Claro, hoy, y que los equipos de avanzada ya están trabajando en el tema, etcétera. Y el gobierno de José Antonio Kast, claro, lo recibe en un momento que uno podría decir, a ver, ¿cuán positivo qué positivo puede provocar la gira de este presidente en este momento donde hay mucha presión interna, hay desgaste en las encuestas, una contingencia marcada por todos estos últimos incendios que hemos visto en su segundo piso, en el approach y la relación entre varios de sus ministros que han obligado incluso al mandatario a salir a blindarlos, ¿no? Pero eso ha significado, claro, que la administración Kast se la ve como apagando incendios. O sea, como que, ¿dónde está su principal foco? Que era enfrentar el crimen organizado y dar una sensación de seguridad que fue su gran promesa, ¿no? Claro, y con la ministra Steiner bien baja en las encuestas. Baja en las encuestas y baja en la aparición pública. Uno no la ve a la ministra de Seguridad. Entonces, bueno, desde ese punto parte todo esto. La gira internacional de Kast durante el verano, como recordamos, bueno, fue a República Dominicana, fue a Panamá y fue a El Salvador. Ya venía, bueno, bien cargada de señales. Acuérdense que fue a esta cárcel en que ha sido como ejemplo en el mundo, de tener a los criminales más peligrosos ahí. Pero ahora, claro, como que el movimiento se invierte y es distinto cuando ya no es Kast yendo a Bukele, sino que es Nayib Bukele entrando a Chile, según, como les digo, me confirman en Palacio, que insisten que ese plan se está afinando poco a poco. Hasta ahora, como les digo, todos cruzan los dedos de que no hayan inconvenientes para que de alguna manera le impidan venir a Bukele a último minuto. Como les digo, considerando que el presidente viaja tarde, mal y nunca. Por eso que fue tan llamativo cuando se dijo que venía al cambio de mando. Sí, porque no viaja, menos para alguien que todavía no es presidente. Ahora, no solo por eso su venida tiene un peso político evidente, también porque no es cualquier líder en nuestro país. Es, según varias mediciones, el mejor evaluado en Chile.
Sacaba Roberto Isixson en la Academ hace menos de un mes una encuesta en que se sigue mostrando a Bukele como el mejor evaluado por los chilenos lejos. Sí, y después le sigue muy cerquita Mark Carney, algo Que de que hemos era, hablado en página claro, 13 muchísimo. Que es divertida la dicotomía ahí. Pero sí, 81% de imagen positiva, Bukele hasta hace muy poco tiempo, ahora está por sobre el 60%, y un 42% de los chilenos que incluso quisiera un estilo similar al de Bukele aquí, para que se gobierne. O sea, imagínense lo que significa eso. Yo me acordaba una de las últimas encuestas donde la ciudadanía contestaba que preferían incluso menos democracia, pero que se garantizara la seguridad, que fue también súper llamativo. Cuando, estamos dispuestos incluso a medidas más autoritarias con tal de que tengamos seguridad. Claro, a sacrificar el Estado de Derecho, que es lo que pasa en El Salvador. Exactamente. Con tanto escrito que se ha puesto sobre la mesa. Entonces, como les digo, esta no es simplemente una visita internacional, sino que un símbolo que creo que conecta directo con una demanda interna, que es seguridad, control, orden, ¿no? Ahora, esta señal llega en un momento súper incómodo porque, como les decía antes, la promesa del gobierno viene deslavada por estos días. Acuérdense que prometía José Antonio Kast resultados en los primeros 90 días. O sea, ellos siempre me decían en la conversa que uno tiene en off. Igual que un mes y medio, pero 90 días. Con alta, ¿Eran hábiles o inhábiles los 90 días? Es una manera de mirarlo. Oye, pero queda poquito. No, porque era hasta el 1 de junio, que es la cuenta pública. Ya. O sea, en el fondo queda un mes, básicamente. No queda tanto. Entonces, ¿qué querían ellos para esta primera cuenta pública? Ellos querían mostrar cambios contundentes en inmigración, en seguridad y señales concretas. Y hoy la realidad es otra. Tenemos un avión con un poco más de 40 personas que han dejado el país, o sea, muy lejos de lo comprometido. Ahora, nadie puede decir que en 90 días uno va a poder notar grandes cambios. Lo que pasa es que esa fue la promesa, el compromiso, de que en estos 90 días íbamos a tener tantos cambios que en esa primera cuenta pública los íbamos a poder probar y notar, ¿no? Y lo que vemos en el país, esta semana me tocó hablar de secuestros en página 13, y lo que vemos es que los secuestros siguen al alza en Chile, especialmente los extorsivos, que son los más complejos porque tienen que ver y se vinculan con el crimen organizado. Ya vimos lo que ocurrió la semana pasada, se cometieron 2 en menos de 48 horas, precisamente con ese ingrediente, o sea, pidiendo un rescate. Y entonces la presión ya no es solo política. El propio fiscal nacional Ángel Valencia advertía ayer que se necesita un nuevo sistema penitenciario para enfrentar a los líderes del crimen organizado. Una demanda que conecta bien directamente con el tipo de soluciones que representa de alguna manera, ¿no?, el presidente Bukele. Ahora, el problema es bastante más profundo. Empieza a instalarse esta sensación de que no hay tampoco una hoja de ruta muy clara en seguridad. Hay programas de seguridad en entredicho, iniciativas que no terminan de cuajar, y como decía la Paula, una ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, que no logra aparecer con fuerza en el debate público. Incluso hace poquitas semanas estuvo ausente de una discusión clave en el Congreso, en que estaban los ministros más políticos y que de alguna manera le hicieron como un llamado o un parelé de que ella también tenía que estar ahí. Pero bueno, ha sido complicada la llegada de Steiner ¿Cómo le hicieron un llamado, un paralelo? O sea, en el fondo hubo una conversación entre los ministros en que ella tenía que estar. Ya. Porque era una discusión de seguridad, básicamente. No ese día que no fue a la Comisión de Hacienda. No, estamos hablando de otro episodio. En general en que ella tiene que estar en esta discusión, pero como la batalla con esto que ocurrió al interior de la PDI ha sido tan compleja, que ella se ha mantenido un poquitito al margen, cuando esta es la prioridad de los chilenos. Bueno, ahora se conecta mucho con la parte económica, pero también la gran promesa de José Antonio Kast. Entonces, claro, en este vacío, la visita de Bukele adquiere como otro sentido.
Y para algunos es un impulso, un respaldo político potente a una agenda que necesita reactivarse y una señal de que el gobierno quiere avanzar en serio en seguridad, conectando con un liderazgo que sigue siendo, como les digo, ampliamente valorado por los chilenos. Los números lo explican, tengo que cerrar, pero básicamente El Salvador pasó de tener 103 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015 a 1,3 en 2025. Una caída radical que lo sostiene a Bukele, y la razón de por qué su figura sigue siendo muy influyente en el mundo, pero con mucha fuerza aquí en Chile. Pero también está la otra cara de la moneda, que es que esta misma visita puede leerse como una señal de debilidad, como un intento de llenar con símbolos lo que todavía no se logra mostrar con resultados, y además con riesgos, porque su figura ya no es como una figura indiscutida en términos de liderazgo de cómo se tienen que hacer las cosas. En sectores más informados, en las élites, crece o ha crecido la crítica, ¿no? Del autoritarismo, de las tensiones con los derechos humanos y del debilitamiento institucional. Entonces, claro, como que es un debate que en Chile no es ajeno y que inevitablemente se vuelve a activar con la presencia de un personaje como este acá en el país. Pero de todos modos, sigue siendo el símbolo de cómo se bajó el crimen organizado en un país que era peligrosísimo, ¿no? Y también muy valorado por los chilenos. Entonces, obviamente que, según lo que pude conversar con varios expertos, esto es un símbolo muy potente en un momento en que el gobierno necesita ir mostrando cosas concretas. Ahora, ojalá que no nos quedemos solamente en simbolismo, sino que se pueda concretar en medidas, en resultados, en medidas que muestren esos resultados. Como sea, en 20 días debería estar Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, en Chile, a 10 días de la cuenta pública del presidente de la República, y es una visita tomando en consideración la popularidad de Bukele en nuestro país y el significado que tiene en materia de seguridad, como dice la Paula, un evento importante para La Moneda. Paula Escobar Chavarría, en La Moneda vive José García Ruminó, el ministro secretario general de la presidencia. Y que es el ministro mejor evaluado según la última CADEM, 58% de aprobación. De sus 70 años, José García Ruminot ha pasado los últimos 36 en el Congreso, ¿ya? Es de Temuco, de profesión contador, auditor y militante RN desde el año 89. Ahora, José García Ruminot no solo pasó 36 años en el Parlamento como diputado y senador por la Araucanía, recordemos que también fue presidente del Senado, sino que antes de entrar al gobierno lo describían como un hombre sin enemigos. Eso es bien impresionante, estar 36 años en el Parlamento y no tener enemigos, ¿ya? Un récord. Con todos los políticos que hablé de todo el espectro político, hay una palabra que se repite: amabilidad, buenos modos, caballerosidad. ¿Ya? O sea, todo, por eso se explica esto de que sea una persona que mientras fue parlamentario, vamos a ver qué pasa ahora como ministro, no tenía enemigos. Pero a no confundirse, me dice un diputado que compartió con él varios años en la bancada, es de formas muy amables, pero cuando se le mete una idea en la cabeza no cede con facilidad como podrían pensar algunos y como parece que algunos pensaron en este gobierno. Un exministro de Lagos me decía que siempre José García, cuando le tocaba relacionarse con él, José García Ruminot en la oposición, él siempre buscaba entender a la contraparte y ayudar a que salieran adelante las cosas. Por eso tiene vínculos tan buenos. O sea, la idea de que no solo no pasaba máquina, sino que ayudaba cuando le tocaba hacer parte del oficialismo o de la oposición, hay que salieran adelante leyes, a mejorarla, y que aunque no era jefe de bancada, influía significativamente en su sector. A juicio de este ex ministro de Lagos, José García es el mejor nombramiento del gobierno del presidente Kast, porque trae la visión del sentido político y del sentido común, y que además entiende que la correlación de fuerzas no le permite hacer todo lo que quiera a este gobierno. Es la antítesis de Quirós, me decía este exministro, a quien ven como muy rígido o muy ortodoxo, y vamos a hablar de eso después. En su pasado parlamentario, José García Ruminot estuvo en un lugar que era importante, como digo, influyente, muy valorado, pero no protagónico. En algunos perfiles, un ex ante decía como que estaba en segundo plano. Siempre ¿ya? se le vio así. No era conocido masivamente, quizás su momento de mayor conocimiento fue cuando fue presidente del Senado, pero no estaba como en el primer lugar, aunque sí tras bambalinas lo hacía, ¿ya? Pero hoy día es protagónico, y no solo para los políticos que, digamos, dentro del Palacio, en el Parlamento, sino para la gente, y la encuesta así lo muestra.
fue clave José García Ruminot en abrochar los votos del PDG para que apoyaran la ley de reconstrucción. Y Pamela Giles, la diputada Giles, te lo elogió mucho, Iván, en la entrevista en Mesa Central. No, le falta hacerle un queque. Exactamente. Entonces, no solo eso. Dijo que García Ruminot es el único responsable del acuerdo con el PDG, exactamente, a pesar de que otros intentaron boicotearlo. Exactamente. Fue muy clara, ¿no? También dijo otras cosas, pero bueno, dijo lo concreto dijo eso. Dijo varias cosas, ya. Podríamos decir entonces que José García Ruminot ha habitado este cargo de ministro Sexpress de manera muy sustantiva, hablando con todos, buscando los votos. Con el presidente Kast no se conocían tanto de antes, compartieron en el Congreso cuando Kast fue diputado, pero dicen que desde que empezó el trabajo en la OPE ha sido apoyado y varias veces felicitado por el presidente, ¿ya? Ahora, yo partí diciendo que no tenía enemigos, pero ahora, por este liderazgo y este rol de ministro, han comenzado a aparecer críticas. De la UDI, por ejemplo, críticas públicas, cuando se juntó con el Frente Amplio del Partido Comunista, los diputados, el lunes pasado. Claro, Flor Baise y Jaime Coloma dijeron que ese acercamiento era un error político innecesario. Bien llamativa esa Muy llamativo. ¿no? ¿Ah? ¿El diputado Coloma dijo eso? Sí. Mira. Eso tengo yo aquí en mi... Pero, perdón, que ya, no, pues si ya no es diputado. No, ya no. No, sí. pues el otro, pues Jaime Coloma. Ah, Jaime Claro, Coloma, claro. Sí, fue él, sí. Entonces fue que como... no es el ex jurado de Rojo. Claro. Sí, no nos confundamos de personaje. Mi amigo Jaime Coloma. Sí. es. Entonces, Pero una crítica tan curiosa para además la figura de un ministro de la Sexpress, que lo que tiene que hacer es eso, y que tiene que estar siempre buscando abrochar votos y conversar con todo y con el perfil además de José García. Ahora, desde el entorno del ministro dicen que no le afectó, que está tan convencido que hizo lo correcto, que hay que hablar con todo, explicarle a todo, que en realidad no se sintió ni atacado, ni desautorizado, ni nada de eso. También me dijeron que no le entran balas muy fácilmente, ¿ya? Como sabemos, ha hecho dupla con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y juegan de memoria. ¿Ah? Pero existe, como se ha documentado ampliamente en los medios, esta pelea, esta lucha, esta rivalidad entre el segundo piso y los ministros políticos. El eje Alejandro Irarrázaval, ministro Quirós, y el eje Alvarado García. Y que ya se le nota, aunque en La Moneda y en el mundo parlamentario de derecha tratan de desmentir estas dos almas, se existen, de todos modos, se le siente, ¿no? Esta distinta manera de hacer política y enfrentar los hitos políticos, ¿no? Exactamente, y no por nada el presidente del Partido Republicano, el senador Esquella, ya ha dado 4 entrevistas refiriéndose a esto, ¿no? O sea, criticando el rol del segundo piso. O sea, está decidido. El partido del gobierno, no es como, digamos, salió, algo en off, así que alguien contó. Ahora, desde el entorno del ministro García Ruminot descartan roces, muy fiel a su estilo, que tampoco que ha tenido problemas con el segundo piso, con Quirós. Incluso dicen que al ministro García Ruminot le preocupa cómo está quedando esta idea, esta imagen del ministro Quirós como duro, como intransigente, que no es así, que la experiencia que han tenido no ha sido de esa manera, que ha cedido el ministro Quirós cuando le han planteado a Alvarado y García cosas que le parecen razonables. Que la gran diferencia, me dicen desde el entorno del ministro, es que el ministro Quirós conocía poco el Parlamento y que le llamaba mucho la atención que en la Cámara fuera tan intenso el debate, entonces como que no entendía la lógica, ¿ya? Pero que con el apoyo al proyecto de medidas de mitigación del alza del combustible, que tuvo mucha votación, eso le dio a Quirós como un aprendizaje de cómo eran las cosas y por qué el estilo García Alvarado tenía sentido y tenía efectividad. Sí, a mí me decían el otro día en La Moneda que Quirós había cedido en varias cosas en el proyecto de reconstrucción, Sí, que era sí. distinto a como lo tenía escrito él, a cómo terminó Exactamente. saliendo. Pero en varios temas que eran muy importantes y muy contundentes, no. O sea, puede haber cedido en algunos temas. Claro. Pero sí dio en cosas. Acuérdate Sí. el mismo tema de la gratuidad hasta los 30 años. El ministro Quirós... Lo defendió hasta el final. Hasta el digamos. final. No, sí, pero es sobre el punto de que es inflexible, de que no cede Sí. nada. Ese es como el argumento que te dan en La Moneda. Ahora, eso dicen desde el entorno del ministro García Ruminot. Un diputado me dijo que era cierta la rivalidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque el diseño original, según él, un diputado oficialista, el diseño original de Irarrázaval y Quirós era un Sexpress de Renovación Nacional que consiguiera los votos, pero para las leyes que ellos diseñaran, ¿ya? O sea, Está buena. ¿ya? Que pensaron que José García Ruminot cumpliría ese papel justamente por su gran llegada, por su capacidad de diálogo, por esta cosa de apoyo tan transversal que tienen, pero que no pensaron que le iba a dar con fuerza la pelea o el punto de vista, podríamos decir, de las cosas que él pensaba que no estaba de acuerdo, ¿ya? O sea, y
y que él ha dicho muy claramente lo que no está de acuerdo y ha planteado lo que hay que cambiar y que no ha habido cambios en ese sentido. Entonces, desde Renovación Nacional me dicen, sabíamos que José García Ruminot los iba a sorprender, ¿ya? Porque no mete bulla, pero cuando se le mete una idea en la cabeza es tenaz. Y qué bueno que se diga así, porque tampoco es un personaje pusilánime No. que diga todo lo que hay que decir porque sí, ¿no? Sí. Además me dicen que es resistente, tiene 1000 batallas encima y que es como Rodrigo Galilea, amable, caballero, pero de ideas claras y firme, ¿ya? Y que como hoy día, a juicio de este diputado y de varios otros más que hablé, nadie le lleva la contra a Irarrázaval y Quirós, bueno, entonces, digamos, hay ahí una diferencia en cómo los tratan el resto. Y además es muy adecuado. Sí. García Ruminot Sí. Nunca pierde la calma. Nunca pierde la forma. Eso me decían otros que nunca en 36 años lo vieron, que se le digamos, como diríamos en buen chileno, se le salían los chorros del canasto. Oye, un diputado me contó una reunión con varias bancadas en que el ministro Quirós estaba explicando una política pública que quería plantear o una ley y que al final dijo, bueno, esto es lo que yo pienso, algo así, veremos si esto pasa el filtro de las Express. Y entonces todos lo entendieron como una manera de crítica velada, ¿no? Como veremos si esto es del gusto, le pasa el filtro, ¿no? ¿Eso dijo? Sí, en una reunión en que habían varias bancadas, no solo bancadas oficialistas, me contó un diputado. ¿Ya? Para adelante... Que las cosas se saben. Las cosas se saben, o sea, sobre todo si Eso uno que habla, lo tengamos claro. si uno habla delante de harta gente. El ministro García Ruminot tiene mucho por delante, ya para él es clave que se honre el acuerdo con el PDG, que a ti Pamela Giles te dijo bien claro, Iván, ojalá que no se caiga porque sería atroz, que una frase, digamos, bastante elocuente. Y además porque es un continuo, si no se cumple todo esto, bueno, los votos van a estar complicados para adelante, que va a seguir hablando con todos los sectores, con todos los senadores, conoce a la senadora Pascual, al senador Núñez, estuvieron juntos en comisión, o sea, él no se va a restar del diálogo con nadie. Y además, y por último, con esto termino, debe preocuparse de que no haya ministros que le bajen o le resten votos. Por ejemplo, lo que pasó con la pelea del ministro Poduje con el senador Alfonso Urresti, tiene furiosa a la bancada socialista. Y de hecho se juntó el ministro García Ruminot en Temuco antes de ayer con el jefe de bancada, Juan Luis Castro, que le planteó con mucha fuerza la rabia, cómo estaban de molesto. Y desde el entorno el ministro García Ruminot me dice que es muy claro su mirada, dice que una manera de cuidar al presidente es tener con el Parlamento las mejores relaciones y que desde el Ejecutivo deben ser los primeros en guardar las formas. Así que dentro de lo que tiene pendiente el ministro García Ruminot es una conversación con el ministro Produje al respecto. Vaya. Me dicen, no en el WhatsApp colaborativo, sino me han dicho en el oficialismo que lo que parece que tiene que haber es de los que vienen como llegando a la política, un aprendizaje respecto de cosas que en la política son súper entendible y que García Ruminot representa, Totalmente. simboliza como en un 100%, digamos, está la idea de conversar con el último diputado, que parece que el voto no importa, pero que en algún momento te va a Por supuesto que importar. importa, y no pensando eso. solo en el proyecto actual, el plan de la reconstrucción, sino que en los claro, 4 años que se vienen para Claro, adelante. Y y no para solo eso- en lo transaccional, sino en el vínculo en sí tiene un valor. Exacto, exactamente, y que eso, y que para eso hay que tener paciencia, y la paciencia a veces Que se le nota a García Sí. Ruminot. se le nota un montón. Y hay otros que no se les nota mucho. Claro. ¿A qué vamos a estar atentos rápidamente? Hoy, Oye, muy atento al tema económico, porque el Banco Central Europeo acaba de mantener las tasas, pero por mucho temor a la inflación, al crecimiento que se vea muy afectado por la situación global, la economía mexicana, con su mayor caída en el último trimestre y con el precio digo, del crudo, en este momento en $103 el barril, pero estuvo mucho más alto por sobre no, los 120. hoy en la noche estuvo en 126 en algún momento. Oye, impactante. Entonces vamos a tener que estar mirando todas estas señales, lo vamos a profundizar en el mercado global, pero además hay un repunte del yen muy importante por una posible intervención. Pablo Escobar Chavarría, atentos a... A las 10 de la mañana en la Biblioteca Nacional, el defensor de la niñez, Anuar Quesille, va a presentar su diagnóstico, el diagnóstico de la Defensoría de la Niñez sobre los derechos de los niños y niñas del 2026, con datos sobre salud mental adolescente, violencia sexual, explotación sexual,
convivencia escolar y protección especializada. Un tema muy, muy importante. Con Pablo Escobar Chavarría y Paula Comandari, el RATPAC de hoy, la mesa de editoras, una presentación de Vivir en Beta es capacitar para crecer. E-Class Corporate, Vive en Beta, Live Better, presentó este segmento. Que tengan un estupendo jueves y fin de semana. Claro, fin de semana largo, que descansen y aprovechen. Muy, muy buenos días. Muy buenos días.